Buenas, soy Javier Arnanz y te quiero dar la bienvenida al quinto vídeo del curso de la práctica de las posturas individuales de Tai Chi del estilo Yang. En el vídeo de hoy vamos a ver el movimiento de cepillar la rodilla, que cuenta como los ejercicios 8 y 9 de la rutina. Si en tu escuela practicas este ejercicio de una manera un poco diferente, no te preocupes, recuerda que estamos trabajando los principios básicos y para eso estamos reduciendo los movimientos a sus expresiones más simples. Como siempre, estamos buscando cómo generar el movimiento desde nuestra base, cómo se dirige con la cintura, para que luego se pueda expresar con las manos. En este ejercicio vamos a utilizar la secuencia que aprendimos en manos deslizantes, en el que el movimiento del recorrido de la cadera se amplificaba con la cintura y luego se movían las manos. La diferencia es que en este movimiento, en vez de hacer los ejercicios de las manos simétricos, los vamos a realizar asimétricos. La puesta en posición del ejercicio será un paso de arco, igual que todos los que hemos hecho hasta ahora, con la anchura de los hombros, el pie de delante mirando al frente y el de atrás a 45 grados. Empezaremos empujando con la mano de la pierna atrasada. La mano va a quedar entre el hombro y el cuello. Cuidado que no se quede por fuera y que no se quede cerrado. Hombro relajado, codo hundido, espalda alineada. La otra mano, la de cepillar rodilla, va a quedar hacia afuera. Queremos que quede un poco de hueco en la axila, no queremos apretar. El hombro va a estar relajado y el antebrazo también relajado, de manera que los dedos apuntan hacia adelante. Si tengo los dedos hacia adentro es que estoy metiendo tensión en el hombro. Si relajo el hombro, los dedos apuntarán hacia adelante. Muchas veces vamos a poner estas posiciones con ciertas tensiones que no vamos a ser capaces de identificar porque estamos acostumbrados a vivir con ellas. La mejor manera de identificar esas tensiones es ponernos un estímulo que nos haga llamar la atención a esa zona para que podamos relajarla. Podemos utilizar lastres, o si no tenemos lastres, con una bolsa de la compra nos la colocamos en el codo. Cuando yo tengo la posición, una posición que aparentemente puede ser cómoda, grande y extendida, en el momento en el que me ponga el lastre en el codo, voy a empezar a sentir dónde tendría que relajar para poder estar más cómodo. Si yo esta posición, que la podía mantener sin peso, sin problemas, me pongo el lastre, empezaré a notar tensión en esta zona de aquí. Solamente tengo que dejar que se relaje un poco el codo para poder encontrarme más cómodo y aguantar aquí el tiempo que haga falta. Esto mismo sería cierto para el otro brazo. Cuando tenemos un poco más de tensión, habíamos dicho que se iba a quedar los dedos para adentro. Si yo me pongo el lastre en el codo, voy a empezar a notar la tensión en ese lado. Si yo desde aquí relajo mi codo para que caiga el peso, voy a poder estar muchísimo más cómodo. Esta es la manera más sencilla de poder identificar las tensiones en el cuerpo para poder hacer luego la postura bien. Vamos a utilizar la misma mecánica que hacíamos en la de manos deslizantes, es decir, cadera, cintura y brazos, y la cintura será amplificando el movimiento que hemos hecho en el recorrido de la cadera. Empezamos desde esta posición haciendo un giro con la cintura. Ahora moveremos las manos, relajo la cintura para volver otra vez a la posición y relajo la pierna, me voy atrás, aumento con la cintura, cambio las manos, relajo la cintura y suelto las piernas. Los movimientos se hacen todos por separado y la suma de todos hará un movimiento continuo. Es muy importante que la mano, cuando hacemos el giro de la cintura, se transporte en el espacio. No son mis manos moviéndose, sino mi cintura girando, la que lleva la mano hasta el otro lado. Ahora la mano que estaba arriba baja y la que estaba abajo sube. Las he cambiado de posición y relajo la cintura para que se vuelva a poner otra vez en el frente. Fíjate muy bien en este detalle. El movimiento en los brazos va a suceder fundamentalmente desde la articulación de los codos. Si simplifico el movimiento al máximo, retirando el recorrido de la cadera y la cintura, el movimiento en los brazos tiene que mantener siempre los huecos en las axilas y quedaría de esta forma. Cuando me voy hacia atrás es mi cadera, mi recorrido de la cadera, mi cambio de peso en las piernas, el que hace que esta mano se desplace en el espacio, produciendo una defensa. Desde ahí me voy atrás, aumento con la cintura, cambio las manos, relajo la cintura y vuelvo al frente. Mi primera defensa sería hacia el lado cerrado con el giro de la cintura,
cambio las manos, mi segunda defensa sería hacia el lado abierto con el recorrido de la cadera. Fijaros que el hueco que tengo en la axila, en ambos brazos, siempre se mantiene. Y diferencio claramente cuando se mueven las manos no se mueve nada, cuando se mueve la cintura solamente se mueve la cintura y cuando se mueven las piernas solamente se mueven las piernas. Como siempre en la respiración la podéis llevar natural, pero como estamos haciendo un empuje, intentar que por lo menos en esta parte del movimiento esté tomando aire, para ahora soltar el aire y coordinar la exhalación con el empuje. En el otro lado sería lo mismo, solamente tenemos que cambiar los pies, nos ponemos en paso de arco con la pelvis mirando al frente, empujamos con la mano de la pierna atrasada, la mano de la pierna adelantada apuntando hacia adelante y empezamos, giro de cintura, cambian las manos, relajo la cintura y me voy hacia atrás. Aumento con la cintura, cambian las manos, relajo la cintura y voy al frente. Este movimiento no resulta complicado una vez que entendemos este movimiento en los brazos. Practícalo como siempre, siendo consciente de todo lo que estás haciendo, no lo hagas en modo automático. El Tai Chi se considera una meditación en movimiento precisamente por esto, porque no dejamos de poner la atención en cada parte de lo que estamos haciendo. A continuación voy a hacer las 10 repeticiones en cada lado para que podamos practicarlo juntos, pero como siempre quiero antes agradecer a todos los que estáis viendo los vídeos y siguiendo este curso, a todos los que lo compartís y a todos los que me apoyáis por PayPal y por Patreon. A mis protectores, guardianes y héroes. No podría hacer todo esto sin vosotros para compartirlo con la comunidad. Y no vamos a demorarlo ya, vamos a empezar.
como este movimiento es asimétrico, en la rutina va a contar como 2 ejercicios diferentes. Practícalo y únelo en la secuencia a los anteriores. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no te olvides darle al like y nos vemos en la siguiente lección.